Bueno, para mí resulta realmente fantástico estar aquí desde esta inmensísima sabana inundada, desde estos grandísimos módulos, dentro de las instalaciones o dentro de la superficie del Hato El Cedral, el safari venezolano. Las instalaciones que tenemos acá en Cedral, la comodidad, la comida, aire acondicionado, wifi, todo lo hace un sitio de verdad que muy recomendado para que vengan a hacer turismo de naturaleza, para que vengan a observar aves en el lugar. Bueno, estamos aquí en el estado Apure, en la región de Mantecal, en el Hato El Cedral, un hato que tiene una superficie de algo más de 50.000 hectáreas. Y como lo ven ustedes a mis espaldas, estas 50.000 hectáreas son de potreros donde se practica una ganadería extensiva en unos módulos creados por el hombre para mantener la sabana precisamente así como ustedes la ven, inundada durante la mayor parte del año. La actividad ganadera que se desarrolla aquí, que es una actividad ganadera extensiva con potreros muy amplios y, como les dije, con esta construcción de módulos donde hay una serie de diques que represan toda el agua de escorrentía superficial que ocurre en esta zona de llano muy nivelada. Nosotros estamos aguas abajo y aguas abajo hay una carretera que nos va a orientar la vía del hato después de pasar el campamento Matillure hacia la zona sur o la zona norte. Este hato es de suma importancia, este hato del Cedral, para la observación de aves. De hecho, cuando ustedes revisen en la plataforma de eBird los hotspots, los puntos calientes de observación, van a darse cuenta que en el hato cuenta, por lo menos en su parte más cercana a la carretera, es decir, la parte más al este del hato, cuenta con por lo menos 6 puntos. De la entrada hacia adelante hay un punto no verdaderamente importante, que es el que llaman el punto de camino a capa, con algo más de 100 especies. Después tenemos el centro, el meollo de todo esto, que es el campamento Matillure, que es el área donde uno pernocta, donde se come, donde cualquier persona puede venir a hospedarse en lo que llaman el safari venezolano, el Hato del Cedral, ya que alrededor de él se ven numerosas especies. La mayoría de ellas siempre están ligadas, son especies que están ligadas a cuerpos de agua. De hecho, para ese punto hay algo más de 370 especies reportadas. Y ahí, en pleno campamento, ocurre algo interesantísimo que viene a formar parte, todos esos árboles del campamento, vienen a formar parte como de un garcero gigante. Hay muchas especies que vienen a pernoctar ahí. Adicionalmente, crían numerosas de ellas todo el grupo de cigüeñas, por ejemplo, la Ciconia macuari, lo que llaman aquí el gabán pionío o la cigüeña, como la conocemos nosotros, está en plena época de anidación ahorita, que es mes de mayo, y de eso hablaremos en un próximo episodio. También el gabán, el Micteria americana, también anida en el área. Dentro de este hotspot del campamento, como les dije, hay algo más de 370 especies. Como ustedes ven que ahorita está lloviendo, la lluvia no nos ha dejado recorrer por completo todas las áreas del hato. Bueno, se tienen que haber dado cuenta que ayer nos interrumpió un palo de agua de esos llaneros bien sabrosos cuando estábamos grabando por allá en el terraplén cerca de Las Vaqueras. Y ayer llovió toda la tarde y tuvimos que continuar hoy. Y estamos aquí en el campamento Matillure para completar este programa sobre las aves del Hato El Cedral. Bueno, eso es lo que sucede aquí en época de lluvia en el llano. Y llegamos entrandito la época y se podrán imaginar, ayer tuvimos todo el día de agua aquí en el llano venezolano. Entonces, retomando los puntos de observación, el más importante es este del campamento Matillure. Como les comentaba, hay una gran cantidad de aves que están y que uno puede observar, si quieren, en la comodidad de la piscina, yendo hacia el área sur
que en este caso estaría a mi mano izquierda, a la derecha de sus monitores. El área sur hay dos puntos de observación o dos hotspots importantes para el hato cederal. Uno es camino al potrero Mata de Caña y el otro es lo que llaman pica de agua, que es al final. De ese lado, del lado sur, está el río o el caño que llaman el caño Matiyure, que es el que origina, por supuesto, el nombre del campamento y que es donde llevan a los turistas en esos sabrosísimos y que se disfrutan muchísimos paseos en un bote de aluminio, que lo hacen por todo el caño, alimentan babos y se ven unos atardeceres impresionantes en ese bosque de galería. Podemos encontrar martín pescador selvático. De verdad que es impresionante la diversidad de especies que podemos encontrar alrededor de todo lo que es el hato del cederal. Inclusive si ustedes se van por el terraplén en dirección oeste franca, van a encontrar en medio del terraplén, junto a donde pasan los vehículos, van a encontrar nidos de lo que llamamos mochuelo de hoyo, el Athene cornicularia, el burrowing owl, ahí con su familia, un espectáculo de ver, se dejan acercar, están muy dóciles porque bueno, hay muchos turistas que vienen y los observan, pueden ver gran cantidad de fauna, el gigantesco oso palmero, pueden ver, ayer vimos un venado blanco caramerú hermosísimo ahí en la sabana, ni contar la cantidad de chigüires y las horas importantísimas de observación y de conteo de número de individuos en este hato son cercanas a las 6 de la mañana, a golpe de 5:40 cuando está amaneciendo. Ustedes ven gigantescas bandadas de aves sobrevolando el hato, de palomas, hay muchísimas palomas coloradas, hay palomitas sabanaderas, Zenaida auriculata, pasan por cientos, de verdad. Entonces es una recomendación y de verdad que no van a perder el tiempo. Cuando ustedes vengan acá al hato del cederal, sean atendidos en este magnífico campamento con sus 3 comidas diarias, tienen comodidades como agua caliente, tienen conexión a internet, tienen esa hermosa piscina y pueden de verdad salir en el hato con los guías del hato, donde está por supuesto Musiu y todo el conjunto de personas que trabajan alrededor de esto y los podrán llevar a buscar las aves que ustedes quieran acá o que ustedes tengan en esa lista de deseos, las aves que tienen en ese wish list para observar y para fotografiar acá, porque de verdad es un lugar privilegiado este hato del cederal del safari venezolano aquí en el estado Apure. La lluvia no nos detuvo y seguiremos haciendo otros episodios el día de hoy para ustedes sobre algunas especies en particular de este hato. Aquí están anidando las cigüeñas y detrás de mí en ese potrero deben haber algunas pastando, entonces, o alimentándose y no pastando, pero sí forrajeando, como dicen. Y haremos algunos episodios entonces de esas aves para todos ustedes acá. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir haciendo comentarios, dándole like, compartiendo este contenido con sus amigos y esa es la manera que tenemos nosotros de crecer y de seguir viajando, buscando aves para todos ustedes. Yo voy a seguir ahorita a buscar un par de especies por ahí, a tomarle fotos para ver qué programas hacemos, así que los dejo. Un fuerte abrazo, Osvaldo Hernández de aquí y sigan siempre viendo Aves Vigilantes.